Mi nombre es Leo, y hace 10 años mi hermano Marco y yo desaparecimos en una playa de Miami. La gente cree que hubo una pelea, una discusión, con aquel socorrista que tanto admirábamos, el de la Torre 7. Piensan que le provocamos, que hicimos algo para que nos encerrara en aquella caseta de material. Pero no fue así. Nuestro único error fue grabar la ola perfecta con mi móvil nuevo. Sin querer, lo capturamos a él de fondo, pasando un pequeño paquete a un hombre de traje. La prensa contó la historia de un secuestro resuelto, del héroe caído, y 2 niños rescatados gracias a un vídeo en la nube. Pero se equivocaron en el final. Lo que realmente ocurrió después, la verdadera razón de nuestras pesadillas, es algo que me ha atormentado durante una década, y esta es la primera vez que me atrevo a contarlo todo. Antes de que la Torre 7 se convirtiera en un monumento a nuestras pesadillas, era nuestro Olimpo particular. Marco y yo pasábamos los veranos en Miami, en casa de nuestros abuelos, y cada mañana era una carrera hacia la playa. Una competición para ver quién era el primero en sentir la arena caliente bajo los pies. La vida era un bucle de sol, sal, y el olor a crema solar con aroma a coco. Nuestro mundo olía a libertad. Y en el centro de ese universo estaba él, el socorrista. Para 2 niños de 12 años, era más que un simple vigilante. Era el rey de aquel tramo de costa. Lo observábamos durante horas, cómo se ajustaba las gafas de sol, con un gesto de estrella de cine, cómo su silueta se recortaba contra el sol poniente. Cada vez que sonaba su silbato, el corazón se nos aceleraba, esperando verle correr hacia el agua. Para nosotros, no era un hombre, era un ideal, el héroe anónimo de nuestro verano perfecto. Aquel día el sol pegaba con más fuerza de lo habitual, el calor se adhería a la piel como una segunda capa húmeda. El aire estaba cargado con el sonido de las olas rompiendo, las risas de los niños y el grito lejano de las gaviotas. Yo acababa de estrenar móvil, un trasto que me parecía la cumbre de la tecnología, y mi única obsesión era grabar la ola perfecta. Marco, como siempre, me seguía el juego. Pasamos casi 1 hora con el agua hasta las rodillas, esperando el momento justo, gritando y riendo cada vez que una ola nos desequilibraba. Fue entonces cuando la vi, una pared de agua azul perfecta, creciendo a lo lejos. «¡Ahora, Leo! ¡Ahora!», gritó Marco. Levanté el móvil, encuadré el mar, y grabé. La ola se rizó, creando un tubo efímero antes de romperse en una explosión de espuma blanca. Fue espectacular, no nos dimos cuenta de nada más. No vimos la figura que, durante unos breves segundos, apareció al fondo de la imagen, detrás de las casetas de material, en una zona de sombra. No fue hasta esa noche, en la habitación del hotel, con el aire acondicionado zumbando y el olor a cloro de la piscina todavía en nuestra piel, que lo descubrimos. Estábamos viendo el vídeo una y otra vez, maravillados con nuestra proeza cinematográfica. Fue Marco quien lo señaló. «Espera, para ahí, ¿qué es eso?», rebobiné. Y entonces, lo vimos. Era él, nuestro héroe, el socorrista. Pero no estaba mirando el mar. Estaba de espaldas a nosotros, entregando un pequeño paquete a un hombre con un traje oscuro, que parecía completamente fuera de lugar en la playa. La transacción fue rápida, casi invisible, un simple intercambio de manos que duró menos de 3 segundos. Pero la cámara lo había captado todo. Una extraña sensación, fría y pesada, se instaló en mi estómago. No entendíamos qué significaba, pero sabíamos, con esa certeza infantil que rara vez se equivoca, que habíamos visto algo que no debíamos. Al día siguiente, la playa ya no parecía la misma, el sol seguía brillando, pero ahora las sombras parecían más largas, más amenazantes. Vimos la Torre 7 a lo lejos, y por primera vez, no corrimos hacia ella. Nos sentamos en nuestras toallas, en silencio. Sentía su mirada sobre nosotros, no era una paranoia. Cada vez que levantaba la vista, sus gafas de sol parecían apuntar directamente en nuestra dirección. Su sonrisa ya no era la del héroe despreocupado, había algo forzado, tenso, en la comisura de sus labios. Después de un rato que se nos hizo eterno, nos hizo un gesto con la mano, el mismo gesto familiar que usaba para saludarnos. Pero esta vez, nos llamaba para que nos acercáramos. «Chicos, echadme una mano con esta tabla», gritó, su voz ahogada por el viento. Dudamos un instante, pero la costumbre y el miedo a parecer extraños nos hicieron levantarnos. Nos condujo a la caseta de material, una pequeña construcción de madera que siempre había estado cerrada. El olor al entrar era asfixiante, una mezcla de salitre, cloro y madera húmeda. «Dejadla ahí al fondo», dijo, señalando una esquina oscura. Marco y yo arrastramos la pesada tabla, y justo cuando nos dábamos la vuelta,
oímos el sonido más aterrador de nuestras vidas, el chasquido seco y metálico de un cerrojo cerrándose a nuestra espalda. La oscuridad fue total. La única luz era un fino hilo que se colaba por debajo de la puerta. Fue en ese instante que percibí que no había más vuelta, y entonces su voz, ya no amistosa, sino un susurro gélido al otro lado de la madera. Deberíais haber borrado ese vídeo, chicos. Mientras el mundo exterior giraba a una velocidad que no podíamos ni imaginar, nuestro universo se había encogido a las dimensiones de esa caseta de madera. El tiempo se medía en el patrón de la luz que se filtraba por debajo de la puerta, un fino hilo dorado durante el día que se desvanecía en una oscuridad absoluta por la noche. El único sonido constante era el de las olas, un recordatorio cruel y monótono del paraíso que nos habían arrebatado. Allí dentro, éramos solo dos niños aterrorizados, sin noticias, sin explicaciones, solo el eco de su amenaza y el olor a salitre que se nos metía en los pulmones. No sabíamos que nuestros rostros, sonrientes en fotos de las vacaciones, ya estaban en todos los telediarios. No sabíamos que nos habíamos convertido en una noticia de alcance nacional. Años después, reconstruí esas horas y esos días a través de recortes de prensa, vídeos de noticiarios y las conversaciones fragmentadas y dolorosas con mi familia. La primera historia que circuló no fue la de un secuestro, fue la de una travesura que salió mal. La narrativa inicial, alimentada por testigos que solo vieron fragmentos de la verdad, nos pintaba a Marco y a mí como dos preadolescentes conflictivos. Dos hermanos de Madrid, de vacaciones en Miami, desaparecen tras una fuerte discusión con un socorrista. Esa fue la primera versión, la que se grabó a fuego en la mente del público. Decían que le habíamos provocado, que nos habíamos burlado de él, que habíamos desobedecido sus órdenes de no nadar en una zona peligrosa. El socorrista, nuestro héroe caído, se convirtió en la víctima inicial, un profesional que solo intentaba hacer su trabajo frente a dos niños maleducados. Me obsesioné con esos primeros informes, leí foros de internet de la época, comentarios en las noticias, la gente nos juzgaba sin piedad. Éramos el ejemplo de la juventud perdida, de los niños sin respeto por la autoridad. Se inventaron detalles que dolían como cuchillos, que habíamos roto una de las tablas de surf, que le habíamos insultado. Cada mentira era un ladrillo más en el muro de nuestra prisión. Me imaginaba a mis abuelos, sentados frente al televisor en su casa de Miami, escuchando cómo describían a sus nietos como pequeños delincuentes. Me los imaginaba soportando las miradas de los vecinos, la compasión mezclada con el juicio. ¿Llegaron a dudar? ¿Hubo un solo segundo en el que pensaran que quizá, solo quizá, habíamos hecho algo para merecer lo que nos estaba pasando? Esa pregunta me torturó durante años. El dolor de pensar que tu propia familia pudiera creer, aunque fuera por un instante, la versión que te convertía en el culpable, era casi tan asfixiante como la falta de aire en aquella caseta. Lo más surrealista fue descubrir el papel que él jugó en todo el circo mediático. En las primeras 24 horas, antes de que el vídeo saliera a la luz, fue entrevistado. Vi la grabación mucho tiempo después. Allí estaba él, con sus gafas de sol puestas, la piel bronceada, y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Hablaba a la cámara con calma, describiéndonos como buenos chicos, aunque un poco revoltosos. Hizo un llamamiento público, pidiéndonos que volviéramos, que nuestros abuelos estaban destrozados. Dijo que solo les había dado un pequeño susto para que aprendieran una lección. El mundo le vio como una figura de autoridad algo estricta pero preocupada. Mientras nosotros temblábamos en la oscuridad, escuchando sus pasos fuera, él estaba construyendo una coartada perfecta, una en la que nosotros éramos los villanos de nuestra propia desaparición. La policía al principio siguió esa misma línea de investigación. Nos buscaron por los salones recreativos, por los muelles, pensando que nos habíamos escapado para dar una lección a nuestros abuelos. Trataron el caso como el de dos fugitivos menores de edad. Fue mi padre, al llegar desde España, quien insistió en que algo no encajaba. Él sabía que nunca nos habríamos ido así, sin más. Fue él quien les dio acceso a mis cuentas, a mi nube, buscando cualquier pista, una conversación, un correo electrónico. Y entonces lo encontraron. El vídeo de la ola perfecta. Y con él la verdad. De la noche a la mañana, la narrativa cambió por completo. Los titulares pasaron de adolescentes desaparecidos a niños secuestrados. El socorrista pasó de ser un profesional preocupado a un monstruo. Y nosotros pasamos de ser delincuentes a víctimas. Pero el daño ya estaba hecho.
Para una parte del mundo siempre seríamos los chicos que se lo buscaron. La primera versión de una historia, por muy falsa que sea, siempre deja una cicatriz, y yo sentía que, aunque nos hubieran liberado de la caseta, una parte de nosotros seguiría encerrada para siempre en esa primera mentira. El tiempo dentro de la caseta no se medía en horas, sino en grados de oscuridad. Al principio, el miedo era una bestia viva que nos devoraba por dentro. Nos acurrucábamos juntos en una esquina, sobre la arena fría y húmeda que cubría el suelo de madera, y cada crujido de la estructura, cada ola que rompía con más fuerza contra la orilla, era el sonido de sus pasos volviendo para acabar con nosotros. Las primeras horas fueron un silencio denso, solo roto por nuestros sollozos ahogados. Marco, que siempre había sido el valiente, me agarraba la mano con una fuerza que le hacía temblar. «No van a tardar en encontrarnos, Leo», me susurraba, aunque su voz sonaba tan hueca y asustada como la mía. El aire, espeso y salado, se nos pegaba a la garganta. Olía a moho, a gasolina vieja y a miedo. Nuestra rutina era la de dos animales enjaulados, dictada por el movimiento del sol que apenas podíamos intuir por la rendija bajo la puerta. Una vez al día, normalmente cuando el hilo de luz era más tenue, casi anaranjado, oíamos el sonido de sus sandalias en la arena. El cerrojo se corría con un chirrido metálico que nos helaba la sangre. No abría la puerta del todo, solo lo justo para deslizar 2 botellas de agua y un par de sándwiches envueltos en papel de aluminio. Nunca veíamos su cara, solo sus manos bronceadas. Y su voz. «Seguís pensando, ¿verdad?», decía a veces, su tono falsamente tranquilo, «pensando en cómo borrar ese vídeo. Es fácil. Solo tenéis que decirme la contraseña del teléfono. Y todo esto se acaba». No respondíamos. El silencio era nuestra única arma, nuestra única forma de resistencia. Entonces él suspiraba, frustrado, «Como queráis. Tenemos todo el tiempo del mundo», y el cerrojo volvía a sonar, dejándonos de nuevo en la penumbra, con la comida que apenas podíamos tragar. Los días se fundían unos con otros. Hablábamos en susurros, repasando cada detalle de nuestras vidas antes de la caseta, como si al recordarlo pudiéramos volver a ello. Hablábamos de nuestros amigos de Madrid, del último partido de fútbol que habíamos jugado, de lo que le íbamos a pedir a los abuelos para cenar cuando saliéramos. Era una forma de mantener la esperanza viva, una burbuja frágil que se rompía cada vez que la realidad nos golpeaba. El hambre era un dolor sordo y constante. El frío de la noche nos calaba hasta los huesos. A veces, para mantenernos calientes, nos contábamos historias, inventábamos futuros en los que éramos exploradores o astronautas, cualquier cosa que nos llevara lejos de aquel cubículo de madera. Pero por la noche, cuando el silencio era absoluto, llegaban las pesadillas. Y la culpa. Yo era el que había querido grabar la ola, el del móvil nuevo. Marco nunca me lo echó en cara, ni una sola vez, pero su silencio a veces pesaba más que cualquier acusación. El punto de inflexión llegó en la que creo que fue nuestra tercera o cuarta noche, no estoy seguro. Estábamos medio dormidos, acurrucados para darnos calor, cuando oímos voces fuera. Una era la suya, la del socorrista, pero sonaba diferente. Nerviosa, suplicante. La otra voz era nueva, era grave, calmada, pero con un filo de acero que cortaba el aire de la noche. No eran los gritos de la policía, no era un rescate. Era algo peor. Nos arrastramos hasta la puerta, pegando las orejas a la madera fría, intentando descifrar las palabras ahogadas por el sonido de las olas. «Te dije que te encargaras», decía la voz nueva. «Un problema sencillo». «Lo estoy intentando», respondía nuestro captor, «no me dan la contraseña». Hubo una pausa. Podíamos sentir la tensión al otro lado de la pared. «No entiendes la situación», continuó la voz fría. «El vídeo es secundario ahora. El problema principal son ellos. Son testigos. Un cabo suelto. Y a mí no me gustan los cabos sueltos. Soluciónalo. O alguien lo solucionará por ti. Y por ellos». Oímos el sonido de unos zapatos caros, alejándose por la arena. Zapatos, en la playa. Era el hombre del traje. Y de repente, nuestro miedo cambió de forma. Ya no le teníamos miedo al socorrista. Le teníamos pánico al hombre invisible cuya sombra acababa de cubrir nuestro mundo. El socorrista ya no era el monstruo, era solo el perro asustado de un monstruo mucho más grande. Y nosotros no éramos rehenes. Éramos un cabo suelto que había que eliminar. La conversación que oímos al otro lado de la pared no fue una amenaza, fue una sentencia de muerte. El miedo que habíamos sentido hasta entonces
El miedo a la oscuridad y al encierro se transformó en algo mucho más primitivo, el terror a la aniquilación. Ya no éramos rehenes que esperaban un rescate, éramos un problema que necesitaba una solución. Nos quedamos inmóviles, abrazados en la oscuridad, durante lo que pareció una eternidad. Cada ola que rompía en la orilla sonaba como el último aliento del mundo. Marco ya no susurraba palabras de ánimo. El silencio entre nosotros era pesado, cargado con la certeza de que el socorrista volvería. Pero no volvería con agua y sándwiches. Volvería para cumplir una orden. Esperamos el sonido de sus sandalias en la arena, el chirrido del cerrojo. Esperamos el final. Pero el sonido que llegó fue diferente. Al principio fue un estruendo sordo y lejano, como un motor. Luego, gritos ahogados por el viento, pero no eran gritos de pánico. Eran órdenes. El crujido de la arena bajo muchas pisadas, rápidas y pesadas. Nos arrastramos de nuevo hacia la puerta, con el corazón martilleándonos en la garganta. ¿Era él? ¿El hombre del traje, viniendo a supervisar el trabajo? La voz que retumbó justo al otro lado de la madera, amplificada por un megáfono, no era la suya. Era una voz impersonal, autoritaria, una voz que no habíamos oído nunca. Policía de Miami-Dade, salga con las manos en alto, la caseta está rodeada. Por un instante, no reaccionamos. La palabra policía sonaba extraña, como un eco de otro mundo, de una vida que ya no era la nuestra. Entonces un golpe tremendo hizo vibrar toda la estructura. Y otro más. No estaban esperando a que nadie abriera. Estaban derribando la puerta. Nos echamos hacia atrás, cubriéndonos la cabeza con los brazos, mientras la madera crujía y se astillaba. Y de repente, la luz. No fue un hilo de luz bajo la puerta. Fue una explosión blanca y cegadora que nos golpeó como una fuerza física. El aire fresco, limpio, nos quemó los pulmones, acostumbrados a la atmósfera viciada y salobre. En el hueco de la puerta se recortaban varias siluetas oscuras, hombres con chalecos y cascos, apuntando con sus armas hacia la penumbra de la que acabábamos de salir. Nos quedamos paralizados, dos figuras pequeñas y sucias, parpadeando ante un mundo que había vuelto a existir de repente. «¡Están aquí!» «¿Son ellos?», gritó una de las siluetas. En segundos, nos vimos envueltos en un caos de movimiento y ruido. Unos paramédicos nos cogieron en brazos, nos cubrieron con mantas térmicas que olían a plástico nuevo, y nos sacaron a la playa. La luz del sol del atardecer era tan intensa que dolía. Tuve que cerrar los ojos. Y fue entonces cuando la oí. El grito de mi madre. No fue una palabra, fue un sonido arrancado de las entrañas, una mezcla de dolor y alivio tan pura que rompió la burbuja de irrealidad en la que me encontraba. Abrí los ojos y los vi. Estaban allí, detrás de un cordón policial, corriendo hacia nosotros. Mi padre, con la cara descompuesta por las lágrimas, se saltó la cinta amarilla sin dudarlo. Su abrazo, no fue un abrazo, fue un ancla, la fuerza que me devolvió al mundo de los vivos. Me apretó contra su pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar, y yo me aferré a su camisa, inhalando su olor, el olor a casa, a seguridad, a todo lo que había creído perdido para siempre. A mi lado, mi madre hacía lo mismo con Marco, su cara enterrada en su pelo, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Alrededor, el mundo era un borrón de flashes de cámaras, policías con rostros serios, y la mirada curiosa de los turistas que se habían congregado a lo lejos. Todo el mundo nos decía que se había acabado, que el malo estaba detenido, que estábamos a salvo. Y una parte de mí se lo creyó, mientras sentía el calor de mis padres y el sabor salado de mis propias lágrimas. Pero en medio de aquel caos de alivio, Marco y yo cruzamos una mirada que nadie más entendió. Porque nosotros sabíamos que el socorrista era solo una pieza del puzzle. Sabíamos que el verdadero peligro no llevaba un silbato ni unas gafas de sol. Llevaba un traje oscuro y zapatos caros. Y mientras la policía metía a nuestro falso héroe en un coche patrulla, nosotros buscábamos entre la multitud una cara que no estaba allí. La cara del hombre que había ordenado que nos convirtiéramos en un cabo suelto. En ese momento comprendimos que no nos habían rescatado de la pesadilla. Solo nos habían sacado de la primera escena. La historia que se contó en los medios tuvo un final limpio. El vídeo de la ola perfecta, recuperado de mi nube por un informático de la policía, fue la prueba irrefutable. Mostraba el intercambio, la caseta, todo. El juicio fue rápido. Nuestro socorrista, cuyo nombre real ni siquiera me molesto en recordar, fue condenado por 2 cargos de secuestro, detención ilegal, y conspiración para el tráfico de drogas. La fiscalía no pudo probar de dónde venía el paquete ni a dónde iba. El hombre del traje nunca fue identificado. Pero para él,
La prueba era suficiente. Le cayeron 25 años. La prensa lo llamó justicia poética. El héroe de la playa, encerrado. Los niños, a salvo en casa. Fin de la historia. Pero esa no es la verdad. Hay un detalle que nunca le contamos a nadie. Ni a la policía, ni a nuestros padres, ni a los psicólogos que intentaron reconstruir las piezas de nuestras mentes rotas. Sucedió en la última noche, después de oír la conversación entre él y el hombre del traje. El miedo en la caseta cambió. Ya no era el miedo a estar encerrados, era la certeza de que no íbamos a salir de allí con vida. Pasaron horas. Y entonces, le oímos volver. No eran sus pasos habituales para dejarnos la comida. Eran lentos, casi sigilosos. Se detuvo frente a la puerta. No dijo nada. Solo oímos un leve arañazo en la madera, y algo que se deslizaba por debajo de la puerta, aterrizando con un sonido sordo en la arena. No era comida. No era una nota. Nos quedamos petrificados, sin atrevernos a movernos. Minutos después, que parecieron siglos, la policía derribó la puerta y el mundo explotó en luz y gritos. En medio de ese caos, mientras un paramédico me envolvía en una manta, mis ojos se acostumbraron a la luz, y miré hacia el rincón donde había caído aquel objeto. La policía no se fijó. Estaban demasiado ocupados asegurando el perímetro. Pero yo lo vi, y Marco también. Era una sandalia. Una pequeña sandalia de niña, de plástico rosa, con una flor de goma medio arrancada en la correa. Estaba desgastada, cubierta de arena seca. No era nuestra. Era demasiado pequeña. En ese instante helador, lo comprendimos. No éramos los primeros. Aquello no era una amenaza. Era una promesa. Era la prueba de un cabo suelto anterior, que él ya había solucionado. Nos estaba mostrando nuestro final. Nunca dijimos nada. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo le dices a la policía que tu secuestrador te dejó el zapato de otra víctima sin que suene a una fantasía producto del trauma? No había ningún informe de una niña desaparecida en la zona que encajara. Era nuestra palabra contra la nada. Pero ese recuerdo, la imagen de esa sandalia rosa, sobre la arena oscura de la caseta, es el verdadero monstruo que nos persigue. Es la razón por la que durante años Marco tuvo pánico a las playas. Por la que yo todavía hoy me despierto sudando, si oigo el sonido de las olas en una película. El secuestro nos rompió, pero esa sandalia nos envenenó el alma. Nos enseñó que el mal no siempre es un hombre con un arma, a veces es solo un objeto inocente que representa el horror absoluto. Volví a casa, pero una parte de mí sigue allí, en el día en que desaparecimos.